Bueno, un saludo para todos. En el día de hoy estaremos hablando un tema bastante importante, un tema, entre otras cosas, interesante, y es partir de una afirmación, y es: no todos somos consumidores ante los ojos de la ley. Por más de que compremos un producto, por más de que adquiramos un servicio, no todos somos consumidores y por ende no todos estamos protegidos ante los ojos del Estatuto del Consumidor. ¿Cómo es esto? Pues bien, el artículo segundo de la Ley 1480 del año 2011 establece que las normas de esta ley regulan los derechos y las obligaciones surgidas entre productores, proveedores y consumidores, y la responsabilidad de los productores y proveedores tanto sustancial como procesalmente. Es decir, de alguna manera ya nos está diciendo el ámbito de aplicación, el cual es solamente regular derechos y obligaciones surgidas entre productores, proveedores, comercializadores, fabricantes, etcétera, y consumidores. En este caso, como la ley establece que únicamente regula relaciones entre esos dos sujetos, la pregunta es, entonces, ¿quiénes son consumidores? Pues la misma ley lo define por allá en el artículo 5º, numeral 3º, el cual establece que consumidor o usuario, y ojo con esto, es toda persona natural o jurídica que como destinatario final adquiera o utilice un determinado producto, cualquiera que sea su naturaleza, para la satisfacción de una necesidad propia, privada, familiar, incluso doméstica, siempre y cuando no esté ligada intrínsecamente con su actividad económica. Vamos a desmembrar un poquito esta definición y vamos a llegar a una conclusión de que evidentemente no todos somos consumidores. Entonces, lo primero que nos dice la ley es el objeto, el ámbito de aplicación, el cual dice esto regula los derechos y obligaciones entre proveedores y consumidores. Posteriormente, la ley misma nos define quién es un consumidor y nos dice, ¿es toda persona natural o una persona jurídica? Entonces ahí ya podemos hacer un primer señalamiento, y es que las personas naturales están cobijadas por el Estatuto del Consumidor. Sí, también las personas jurídicas, o denominémoslo así, las empresas, también están cobijadas por el Estatuto del Consumidor. Ahora, ¿por qué decimos que no todos son consumidores ante los ojos de la ley? Pues porque básicamente la ley es la que impone la condición, es la que le da el calificativo a la persona, sea empresa o sea persona natural, para que se considere como un consumidor. Y veamos despacio qué es lo que dice. Que como destinatario final. ¿Qué entendemos nosotros por destinatario final? Es muy sencillo. Supóngase usted, persona natural, que usted se dedica al comercio. Entonces usted le compra los productos que usted comercializa a la empresa X porque es su proveedor y usted los pone directamente en el mercado y los revende. Puede existir un contrato de distribución, cualquier tipo de contrato de por medio, o simplemente una compra simple a través de un contrato de compraventa, y usted lo único que hace es salir a revender el producto. En ese caso, usted, persona natural, no es el destinatario final del producto. Usted lo adquiere, pero el fin que usted tiene con ese producto es ¿cuál? Enviarlo y colocarlo en el mercado para su reventa. En este caso, entonces, la ley es clara en afirmar que consumidor es solamente la persona que es un destinatario final del producto, que es quien lo adquiere para sí mismo, que es quien lo utiliza, que es quien lo disfruta. Lo mismo ocurre entonces con las empresas. Las empresas en este caso también son consumidoras, dice la ley, da la posibilidad a las personas jurídicas, da la posibilidad de que sean consumidores. Pero ¿cuál es el elemento esencial entonces? Que sean los destinatarios finales. Puede ser, y voy a poner esto con un ejemplo, que una empresa muy grande de tecnología que se dedique a comercializar software, computadores, que preste servicios de ingeniería, de sistemas, etc., le compre a otra 5.000 ventiladores para su empresa, porque es una empresa muy grande y compró 5.000 ventiladores para que sus empleados no tengan calor. En ese caso, la pregunta es, ¿será que esa empresa que compra sus ventiladores es una destinataria final? En mi opinión, sí es destinataria final. Y ya vamos a ver cuál es la segunda condición. La segunda condición para las empresas es, tiene que ser destinataria final. Ya vimos el ejemplo, si es destinataria final, lo utiliza para su propia necesidad, para sus instalaciones, para sus empleados. Pero la ley establece y dice, siempre y cuando el producto que adquiera no esté ligado intrínsecamente a su actividad económica. ¿Cómo así? ¿Qué significa esto? Pues bien, que el producto que compre no esté ahí conectado con el desarrollo del objeto social, a lo que se dedique la empresa, no esté conectado allí a lo que la empresa haga. Entonces, pongamos el mismo ejemplo. Supóngase que esa empresa de ingeniería que comercializa software, que es muy grande, le compra a otro computadores
para revenderlos, para ponerlos en el mercado. En este caso, pues evidentemente esa empresa no se comporta como un consumidor y ninguno de los dos podrá dirimir sus diferencias ante la Superintendencia de Industria y Comercio, debido a que no tienen la calidad de consumidores. ¿Cómo probamos nosotros o cómo demostramos nosotros que una persona jurídica, empresa, compra un producto y está intrínsecamente ligado a su actividad económica? Muy sencillo, con el certificado de existencia y representación legal. Ese certificado que expide la Cámara de Comercio, que se conoce por ahí comúnmente como el certificado de Cámara de Comercio o la Cámara de Comercio como tal, pues aparecen las actividades que desarrolla esa empresa. Si usted compra un producto que esté intrínsecamente ligado a las actividades que usted desarrolla allí en el certificado de existencia y representación, pues usted evidentemente no será un consumidor. Entonces, en ese caso, la ley misma es la que establece quiénes son consumidores. Entonces da la posibilidad de que sean personas naturales, da la posibilidad de que sean personas jurídicas. Sí, para ambos casos tienen que ser destinatarios finales, es decir, deben utilizar el producto para sus necesidades propias, privadas, en el caso de las personas naturales, familiares, domésticas, y en el caso de necesidades para las personas jurídicas, necesidades empresariales, siempre y cuando ese producto no esté ligado intrínsecamente a la actividad económica. La pregunta es, ¿para qué sirve entonces determinar si una persona es consumidor o no? ¿Para qué sirve eso? Pues bien, ojo con esto, resulta que la entidad encargada de conocer en detalle los conflictos que surjan entre proveedores y consumidores es ¿quién? La Superintendencia de Industria y Comercio. Pero la norma avala a esta entidad a imponer sanciones económicas a quienes infrinjan los derechos ¿de quién? De los consumidores. Por ende, en este caso, si estamos hablando de que la relación de consumo se da entre un consumidor y un proveedor, aclaro que la norma no establece qué es una relación de consumo, únicamente nos dice quién es consumidor. Entonces, supongamos que exista esa relación entre consumidor y proveedor, pues la superintendencia podrá imponer sanciones a ese proveedor por vulnerar los derechos del consumidor. Ese es el primer riesgo. Entonces, cuando se logra demostrar que no estamos ante una relación de consumo, sino que estamos ante una relación civil, comercial, no conoce la Superintendencia de Industria y Comercio a prevención, sino que conocen los jueces civiles. Y los jueces civiles no están autorizados para imponer sanciones cuando deciden a quién le asiste el derecho en un litigio. Eso es lo primero. Y lo segundo, muchos empresarios, esto pasa recurrentemente porque nosotros nos dedicamos a asesorar empresas, empresarios, en su área de PQRS pasa mucho que muchas empresas dentro de su desconocimiento cuando le compran a otras acuden a la Superintendencia de Industria y Comercio. Y lo primero que hacen los abogados es tratar de demostrar que no existe una relación de consumo y por ende la superintendencia no es competente para conocer de ese asunto. Por allá en el año 2016, la superintendencia se declaraba que no tenía competencia simplemente a través del recurso de reposición que proponía el demandado, alegando como excepción previa a la falta de competencia. En ese caso, la superintendencia decía, sí, no soy competente, y enviaba el archivo al competente, que era el juez civil. ¿Qué es lo que pasa en este momento? Que si se lo envían al juez civil, ese demandante, que se creía que era un consumidor, ya como la superintendencia no necesita abogado para asistir, ante el juez civil sí necesitará abogado para hacerse representar, salvo en algunos casos pues que no se necesita abogado, pero generalmente sí necesitará una persona que tenga la calidad de abogado y por ende se podrá constituir en un proceso más costoso. Esto que estamos diciendo acá ocurre muchísimas veces debido a que las personas consideran que la ley 1480, es decir, el Estatuto del Consumidor, les es aplicable en todas las relaciones de consumo, en todas las relaciones comerciales que celebren, y no es así. Tienen que ser para ejercitar los derechos de la ley 1480, por ejemplo, que habla de garantías. El Código de Comercio no habla de garantías, el Código Civil no habla de garantías, habla de otro tipo de situaciones, vicios ocultos, en fin, pero la ley 1480 sí habla de garantías. Para que usted pueda ser protegido por esta ley, es necesario que usted sea un consumidor. Entonces, no todos somos consumidores, ya dijimos por qué no todos somos consumidores y ya vimos la consecuencia. En resumen, si usted no es consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio no lo atenderá en sus pretensiones, le tocará recurrir al juez civil y allá sí necesitará contratar un abogado. 2, puede perder tiempo mientras usted hace una demanda en la cual no es consumidor, debido a que su contraparte muy seguramente sí tenga un abogado y sí sepa estas situaciones. Si te gustó este tema, déjanos un me gusta, compártelo con alguien que le pueda interesar, que estaremos hablando en las próximas ocasiones acerca ya de derecho societario, estaremos hablando de otros temas, de deudas, prescripción de deudas, estaremos hablando de procesos ejecutivos, cómo defenderse, cuál es la necesidad de contratar un abogado en este tipo de procesos. Dale me gusta y compártelo. Un saludo para todos.